Vale, hoy vamos a aprender cómo sacarle el sonido del saxofón con buena embocadura. ¿Veis? Para quien no lo sepa, embocadura quiere decir todo lo que pasa en nuestra boca y músculos de alrededor al tocar. Vamos a empezar donde lo dejamos en el vídeo anterior. Tenemos la caña puesta y la boquilla en el tudel. Si no sabes cómo hacerlo, te lo dejo por aquí para que lo veas y luego vuelves a este. Dentro intro. Como esta parte es tan importante, vamos a sacar el primer sonido solo con esto, sin el cuerpo del saxofón, para que puedas centrarte solo en la embocadura, sin tener que tener en cuenta las manos al principio. Ahora, los dientes de arriba van a estar en contacto con la parte de arriba de la boquilla y el labio de abajo va a estar entre la caña y los dientes de abajo. Y es lo que va a ayudar a la caña para que vibre. Como dijimos en el vídeo anterior, esto es lo que produce el sonido. De hecho, las veces por minuto que vibra la caña determina los hercios de la nota que suena. Por eso en el afinador vemos lo de 440 hercios. Eso quiere decir que para la nota La, en este caso en el saxofón, significaría que la caña vibra 440 veces por minuto. Es como terminar, pero es amazing. Primero vamos a probar una vez y luego ya explico lo de los 3 pasos. Respira profundo, coge aire, coloca la boca como acabamos de ver y sopla el mayor tiempo que puedas. Te haya salido mejor o peor, te haya sonado o no te haya sonado, no te preocupes, porque vamos con el paso número 1. Cómo de hacia adentro o hacia afuera colocarse la boquilla. ¿Ves la parte donde la caña entra en contacto con la boquilla? Despegada, 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 pegada, pum. Pues ahí es donde queremos colocarnos. Obviamente hay saxofonistas que tocan así y otros tocan más para adentro o más para afuera, ambos sacándole muy buen sonido. Pero al principio necesitamos una guía básica para poder empezar. Y luego la experiencia nos va dando a cada uno nuestra propia forma de tocar y nuestro propio sonido. Cada uno tiene un sonido diferente. Ahora quiero que pruebes varias veces variando eso, tocando más hacia afuera y más hacia adentro. Pero no me mires, venga. Paso número 2. Cómo colocar el labio de abajo. He visto a muchos principiantes hacer así. Pero aunque sí queremos que el labio de abajo esté entre la caña y los dientes de abajo, no tenemos que meter el labio entero ahí, debajo, o sea, hacia adentro. Como la forma de los labios es diferente en cada persona, no puedo explicarte exactamente cómo hacerlo. Pero lo que sí puedo decirte es que tengas la forma que tengas, trates de ponerlo de manera que tenga el mayor grosor de carnecita del labio entre los dientes y la caña. Ejemplo. Así, en realidad la parte gordita la has medido del todo. Mientras que así la tienes entre la caña y los dientes. Pues ve probando hasta que sientas que le pillas más o menos ese punto. El otro extremo sería tocar con el labio hacia afuera, en donde el contacto con la caña lo tendrías con la parte de dentro del labio, como esto. Eso no nos gusta, no hay control. Vamos a probar de nuevo aplicando lo que sabemos hasta ahora. Activa los músculos de los lados de la boca para que te ayuden a sellar bien la embocadura y que no se te escape así el aire por los lados. Aparte de cómo nos colocamos en la boquilla y cómo ponemos el labio de abajo, hay más variables que afectan al sonido y a cuánto nos cuesta hacerlo sonar bien, como la dureza de la caña. Cuanto más dura, más resistencia nos opone a que la hagamos vibrar, y cuanto más blanda, menos resistencia y por lo tanto más fácil la hacemos sonar. Más adelante veremos que cuanto más aprendamos, más nos gustarán las cañas un poco más duras, porque ya podremos sacarle el sonido sin tanto esfuerzo y veremos que nos permiten un rango de sutilezas mayor. También la abertura de la boquilla influye, la curva esta que hay por aquí. Si tienes una boquilla más cerrada, con la curva esta menos pronunciada, quiere decir que la caña va a tener que recorrer una menor distancia cada vez que vibre, lo cual se traduce en menor resistencia. Es más fácil que suene. Y si es más abierta, mayor es esa distancia que tiene que recorrer la caña en cada vibración y
más te va a costar hacerlo sonar. Todo esto en pequeña escala, no os penséis tampoco que... Por todo esto, al empezar es recomendable empezar con una caña más bien blandita, del 2 posiblemente, depende de cada uno, y una boquilla no muy abierta, porque aún no tenemos los músculos y la embocadura lo suficientemente desarrollados para vencer una resistencia más grande. Pero con la práctica te aseguro que podrás, incluso antes de lo que te imaginas. Paso 3. ¿Cuánta presión ejercer? Vamos a experimentar un poco con la presión para ver cómo cambia el sonido y cuáles son tus sensaciones al tocar. Mucha presión. Presión normal o media. Poca presión. Siento el sonido de la baba. Es asquerosillo, pero estamos aprendiendo a tocar el saxofón. Hay que familiarizarse con la baba. Vale. Es normal si te has cansado con las veces que has soplado en lo que llevamos de vídeo. Acabas de empezar a ponerte fuerte. Esto es como ir al gimnasio. El primer día no te vas a hacer por la cara ahí 50 repeticiones, ¿no? Tendrás que ir poco a poco, con poco peso, pero siendo constante. Y ya cuando puedas hacerte muchas repeticiones, aumentar el peso. Quien dice aumentar el peso dice usar una caña media dureza mayor o algo, ¿no? ¿Ves ahí la relación? Así que practica todos los días, aunque sea un poquito. La constancia es la clave, es the key. Hice un vídeo sobre eso, pero está en inglés, pero tiene subtítulos en español, o sea que si quieres verlo, pues mira, te lo dejo. Trata de involucrar toda la musculatura de la boca con buena técnica. Y cuando te canses y sientas que lo tienes... En vez de seguir tocando con peor técnica, en vez de tocar más como sin ganas, en plan... No creo que lo hagas, pero bueno. Toma un pequeño descanso y luego vuelve al ataque. Por cierto, los consejos que he dado en este vídeo en principio son generales y deberían valer para cualquier tipo de música, tanto saxofonista más clásico como más de música moderna. Pero es cierto que yo personalmente busco un sonido más de jazz, podríamos decir. Cuando escucho saxofonistas clásicos noto como si el sonido fuera como un dardo más centrado, con mucho más denso y más oscuro, mientras que el sonido que yo busco es más proyectado, más abierto, más aterciopelado, a veces también brillante y potente, pero diferente. Así que depende de cada uno. Por eso al final la embocadura perfecta es la que a ti te hace sacarle el mejor sonido posible. Por eso te animo a seguir probando las 3 variables que hemos visto hoy y que conscientemente notes lo que pasa en tu boca, en tu garganta, en la boquilla y lo que oyes. Se te van a hacer adaptaciones neuronales nuevas y vas a estar aprendiendo aunque al principio ni siquiera notes una mejora instantánea. Todo empieza ahí. Así que en la siguiente clase vamos a coger por fin el saxi entero y te voy a dar unos buenos tips para la postura, no como yo en este vídeo. Suscríbete. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete para ver el próximo vídeo en cuanto lo suba. Creo que de hecho voy a grabarlo ahora mismo. Bye.